si no, me mata. Ya. A ver, estábamos viendo la clase de ayer. Sí, estábamos viendo sobre las etapas de la digestión. Espérenme un ratito que dice. ¿Sí se ve la pantalla, chicos? Chicos, Sí, Sí, profe. espérenme que tengo que desconectarme de mi, cambiar mi wifi. sí. Ya, a ver. Estábamos viendo ayer lo que son las etapas de la digestión y son 5, no se olviden, ¿no? Ingestión, deglución, licuación, absorción y lo que es digestión o eliminación o excreción, ¿sí? Eso es lo que vimos de ayer y este es un resumen de lo que ayer lo vimos, ¿sí? Una sola diapositiva, solo está todo, ¿sí? Ahora, luego de esto, vamos a hacer las otras preguntas, pero tengo que darles todo lo que sería parte de anatomía y todo, como les había dicho, la parte de temas principales, ¿sí? Uno de los temas principales también que tenemos son los procesos implicados en la nutrición de los animales, que son, por ejemplo, el aparato respiratorio y el otro es el aparato circulatorio, ¿sí? El respiratorio solamente habían tomado una pregunta, pero hace 2 años atrás, ¿sí? Que a su vez está de aquí. Sí, les voy a poner en silencio. Que esta a su vez nosotros tenemos, espérame un rato, ya. Nosotros tenemos aquí que la respiración o lo que es el aparato respiratorio ayuda en lo que es la captación de oxígeno y eliminación del dióxido de carbono. ¿Qué quiere decir esto? Que es el intercambio gaseoso, ¿sí? El intercambio gaseoso, intercambio de gases. No se olviden que lo que es el aparato respiratorio comienza con las fosas nasales, luego va el aire por la faringe, luego va por la laringe y en la laringe se encuentra lo que es la epiglotis que les había dicho, que este se abre y se cierra y pasa luego por la tráquea. Luego tienen dos conductos llamados bronquios. Estos dos conductos se van a ir a ramificaciones pequeñas que serían los bronquiolos, ¿sí? Y luego aquí vienen lo que son los sacos alveolares, ¿sí? Aquí es donde se produce el intercambio gaseoso, ¿sí? En los sacos alveolares, ¿sí? No sé si está aquí, no, no se encuentra aquí, pero aquí serían los sacos alveolares, ¿sí? Entonces, aquí es donde se da el intercambio gaseoso, ¿sí? Internamente, ¿sí? Aquí es la entrada de lo que sería, ay, es la entrada de lo que sería del oxígeno, o también sería la salida, oxígeno entrada y salida de CO2, ¿sí? Entonces tenemos de ahí. Ahora, ¿cuál es el aparato circulatorio? La función del aparato circulatorio es el transporte de sustancias, que va a ser tanto lo que es oxígeno, nutrientes, dióxido de carbono y sustancias de desecho, ¿sí? Entonces, el aparato circulatorio les voy a dar un poquito porque hay una pregunta del simulador, no es del preguntas filtradas que se encuentran, ¿sí? Entonces, lo primero, en el aparato circulatorio están formados por componentes. El primer componente es la sangre, ¿sí? La sangre en los vertebrados se lo conoce como en los vertebrados sangre, ¿sí? Y en un invertebrado también se lo conoce la sangre, como sangre que tienen ellos, y son las lombrices. En las lombrices, ellas son los únicos insectos, no, los únicos invertebrados que tienen lo que son sangre, ¿sí? ¿De qué está formado la sangre? De un plasma sanguíneo, ¿sí? Que el plasma sanguíneo lo que hace en sí o se encuentra es el agua disuelta, las proteínas y otras sustancias. Por ejemplo, como iones se encuentran ahí, los iones se encuentran ahí, proteínas, nutrientes, desechos y también lo que son gases. Ahí se encuentran todo lo que es sustancias, lípidos, carbohidratos, se encuentran en lo que es el plasma sanguíneo, ¿sí? Ahora, lo que es estos también aquí debajo, cuando se hace una centrifugación, se encuentran los glóbulos rojos. Lo que son glóbulos rojos también se los llaman eritrocitos, acordarás en este otro nombre. Y el otro de los eritrocitos también se le llama como hematías, ¿sí? ¿Cuál es la función de estas? Transporta oxígeno y dióxido de carbono. Esa es la función principal, ¿sí? No se olviden eso. Además de eso, también aquí entre lo que es el plasma y los glóbulos rojos, les voy a poner aquí de color amarillo. No sé si se logra ver. Ay, perdón. Aquí de color amarillo. No, de color rojo, pongamos, no, porque va a ser parecer glóbulo, sangre. Voy a poner de color morado, pongamos, ¿sí? Esto de color morado que les estoy aquí rayando, ¿sí?
Esto es los glóbulos blancos, en donde se va a encontrar, entre lo que es el plasma y entre lo que son los glóbulos rojos. ¿Sí? ¿Cuál es la función de los glóbulos blancos? En sí, se le conoce que ayuda a la protección de las infecciones. ¿Sí? En pocas, son los que ayudan a matar lo que son bacterias y parásitos y a su vez virus, si es que logran entrar. ¿Sí? ¿Qué más tenemos aquí? Lo que son las plaquetas. Plaquetas ya sabemos cuál es la función, coagular la sangre. ¿Sí? Se conoce que es la coagulación de la sangre. Estas plaquetas, ¿sí? Logran evitar a que se dé una hemorragia. ¿Por qué? Porque tienen un factor de coagulación también llamado, ¿sí? Y este factor de coagulación llamado se lo denomina como proteína, ¿sí? Es una proteína que ayuda a que su sangre se haga como gelatina cuando ya se está secando, digamos, ¿sí? Entonces, eso es, digamos, lo que es el factor de coagulación, ¿sí? Entonces, hay una enfermedad que se da debido a que es ligada al cromosoma X, ¿sí? Y porque tiene falta de lo que es la formación de plaquetas. Y esta se llama hemofilia, ¿sí? Lo que es la hemofilia quiere decir que se da lo que es una hemorragia, ¿sí? No tiene lo que son plaquetas, ¿sí? No tiene plaquetas y esta persona a su vez le da hemorragia, se cortan y se comienza a desangrar, ¿sí? Entonces tenemos ahí. ¿Qué más? ¿De dónde provienen los glóbulos rojos, los glóbulos blancos en sí y también las plaquetas? De la médula ósea, ¿sí? O sea, estoy diciendo de los huesos largos, ahí es de donde se forman, ¿sí? Entonces, esta médula ósea tienen ahí adentro ustedes la célula madre, las que pueden formar cualquier tipo de células de su cuerpo, ¿sí? Y principalmente van a formar los glóbulos rojos, ¿sí? Entonces, tenemos ahí. ¿Sí? Entonces, esto es en la parte de lo que es sangre, ¿sí? No se olviden estos componentes, ¿no? Glóbulos rojos, también llamados de eritrocitos y también llamados de Matías. Glóbulos blancos, también llamados leucocitos, ¿sí? Aquí, ¿sí? Y las plaquetas que ayudan en qué? En la coagulación, ¿sí? Entonces, si les preguntan, ¿no? ¿Será que se puede ver la cantidad de oxígeno en el plasma sanguíneo? ¿Sí o no? No. ¿Dónde se ve la cantidad de oxígeno? Se ven en los glóbulos rojos. Aquí es donde se hace el conteo del el oxímetro, que en sí lo que hace es ver qué cantidad de oxígeno se encuentra en nuestro cuerpo o en la sangre está recorriendo, ¿sí? Pero se ve en los glóbulos rojos, ¿sí? Entonces, cuando ustedes le sacan la sangre, los ponen ¿cómo es esto? En un tubo de ensayo y luego se hace por centrifugación y se separa en dos fases, plasma y lo que son glóbulos rojos que se encuentran abajo, ¿sí? Otra cosa más, que ustedes contienen un corazón que en sí está formado por cuatro cámaras, ¿sí? Está formado por cuatro cámaras, que aquí nosotros tenemos en sí dos aurículas y dos ventrículos, ¿sí? Entonces, la sangre que contiene oxígeno, la sangre rica en oxígeno, ¿sí? Va a pasar, va a entrar primero, no se olviden esto, ¿sí? Porque son muchas preguntas que les han tomado anteriormente. La sangre primero entra a la aurícula y llega a pasar luego al ventrículo, ¿sí? Pero ¿qué aurícula y qué ventrículo? Aurícula que es izquierda y ventrículo que es izquierdo. Vayan a preguntarles, vayan a decirles, ¿en qué lado del corazón pasa lo que es la sangre oxigenada? ¿En qué lado? En el lado izquierdo. Pasa la sangre oxigenada porque va desde el pulmón hacia lo que es el corazón, ¿sí? Y luego pasa del corazón hacia lo que son los órganos, ¿sí? Entonces tenemos ahí esta sangre que es oxigenada que tenemos ahí. Esperen un ratito que se me... A ver, esta sangre oxigenada que nosotros tenemos ahí a su vez, va a pasar luego al ventrículo, como les digo, pasa por lo que es este conducto y llega a lo que serían los órganos, ¿sí? Órganos, ¿sí? Entonces aquí tenemos algo principalmente, ¿sí? Tenemos dos tipos de conductos. Tenemos el conducto llamado arterias, ¿sí? Y tenemos el otro conducto que se llaman venas, ¿sí? Las arterias son aquellas que llevan sangre oxigenada algunas veces, pero hay unas que no llevan sangre oxigenada. Pero una arteria se lo conoce que es de la siguiente manera, la función principal, ¿no? Una arteria es cuando la sangre pasa, les pongo aquí, es cuando la sangre pasa del corazón, cuando la sangre va desde el corazón hacia lo que serían cualquier órgano, ¿sí?
Entonces, esa se llama una arteria, ¿sí? Entonces, cuando pasa del corazón al cerebro, lo que es una sangre, está yendo por una arteria, ¿sí? Por ejemplo, la que se encuentra por el cuello se llama arteria carótida, ¿sí? Para que llegue al final a dónde, a lo que es el cerebro, ¿sí? Pero tenemos que son arterias. Y ahora venas, ¿qué son las venas? Son aquellas que pasan la sangre al revés de lo que es del órgano, pasan del órgano hacia lo que sería el corazón, ¿sí? Entonces tenemos ahí, ¿sí? Entonces, tenemos dos arterias y dos venas, ¿sí? La primera arteria, esta se llama arteria aorta, ¿sí? La que sale del corazón a los órganos se llama arteria aorta. Y cuando va de los órganos a lo que es el corazón, esta se llama vena cava, ¿sí? Por si acaso, se llama vena cava, cava, ¿sí? Tenemos ahí. Ahora, cuando llega la sangre desoxigenada y usada, va hacia el lado derecho, a la aurícula derecha, ¿sí? Pasa al ventrículo derecho y llega otra vez, ¿no? Y sale y se expulsa nuevamente para irse a lo que es el pulmón, ¿sí? Del corazón al pulmón, esta se llama como arteria pulmonar, ¿sí? Y lo que es esta, pasa de lo que es el pulmón hacia el corazón, esta se llama vena pulmonar, ¿sí? Entonces, eso deben tomar en cuenta según esto, ¿no? Preguntas anteriores que les habían tomado es sobre esto de aquí. La sangre pasa, ¿de dónde a dónde? De la aurícula al ventrículo, del ventrículo a la aurícula. De la aurícula al ventrículo, ¿sí? Espérenme un rato que están entrando y otra vez, ¿sí? Entonces, eso es, ¿no? No se olviden sobre lo que les estoy diciendo, ¿no? Sobre la parte de lo que es, ¿no? Que es una arteria y que es una vena. A veces nosotros, hasta a mí antes me hacían confundir porque decían, las arterias son aquellas que llevan la sangre oxigenada, ¿sí? No, es falso, ¿sí? Las arterias son aquellas que llevan la sangre del corazón al órgano. Esa es la función principal. Y las venas son aquellas que llevan la sangre oxigenada o desoxigenada del órgano al corazón. O sea, estoy diciendo, de los riñones hacia lo que es el corazón, ¿sí? Del cerebro hacia lo que es el corazón. Y luego se vuelve a oxigenar, ¿sí? Eso es lo que tenemos, ¿eh? Espérame, otra vez alguien más se añade. Ya, vamos. El siguiente. ¿Sigo, no? Acá está otra pregunta que les tomaron, referente a los movimientos de corazón, ¿sí? Los movimientos de corazón son dos, sístole y diástole, ¿sí? Diástole significa dilatar, sístole a ver, diástole significa dilatar y sístole significa contraer, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos aquí, ¿sí? Entonces, la palabra diástole, ¿sí? Se lo conoce que es la dilatación, ¿sí? ¿Y qué sucede en la dilatación? Se da lo que es el llenado de sangre, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta aquí, llega la sangre, se da lo que es la diástole y miren cómo se infla, digamos, ¿sí? En la diástole. Y para cuando esta se hace la sístole, se comienza a contraer, ¿sí? Entonces, hay muchas preguntas antes, ¿sí? Que les dicen, no les han tomado sus respuestas, pero les pueden poner sobre lo que es de corazón, ¿no? Diástole, ¿cuál es la función? Llenado de la sangre ¿en dónde? En la aurícula, ¿sí? Que nosotros tenemos ahí, ¿sí? O también el llenado de la sangre en lo que es el ventrículo, cualquiera de los dos, ¿sí? Porque no tienen el mismo movimiento. Si la aurícula se encuentra en diástole, ¿sí? Si la aurícula se encuentra en diástole, el ventrículo se encuentra en sístole, ¿sí? ¿Por qué? Porque si es que se encuentran los dos en la misma movimiento, se puede dar lo que es un paro cardíaco, mejor dicho, ¿sí? No tienen expulsión, solamente que digamos, si es diástole se llena el corazón y nunca se va a dar lo que sería el movimiento de la sangre en todo el cuerpo, ¿sí? Siempre va a ser uno contrario al otro, la aurícula en diástole y el ventrículo en sístole, ¿sí? No se olviden, diástole, dilatación. Sístole, ¿qué significa? Contracción, ¿sí? ¿Y qué significa esto? Que es la expulsión de lo que es la sangre, ¿sí? Entonces tenemos ahí, ¿no? Entonces cuando se llena, diástole, cuando se cierra, sístole, ¿sí?
Entonces tenemos ahí, y son los dos movimientos, ¿sí? Ahora el corazón también tiene formado, está formado, bueno, un corazón está formado por un músculo, ¿sí? Entonces, lo que es el corazón en sí contiene algunos músculos internos y también, bueno, un músculo interno y una membrana que le recubre, ¿sí? Entonces, vamos a ir a la siguiente, ¿sí? Miren, lo que es el miocardio, la palabra mio significa en sí como tejido, ¿sí? Palabra mio significa tejido. Eso es lo primerito y lo que no deben olvidarse, ¿sí? Entonces, mio significa ¿qué? Tejido, ¿sí? Entonces, pongámosla aquí. A ver, no sé, a ver. Palabra mio significa tejido, ¿sí? ¿Tejido qué? Muscular, o mejor dicho, significa músculo, pongámosle eso, ¿sí? Mio significa que es un músculo, ¿sí? Tenemos ahí. Ahora, ¿cuál es la otra función de lo que es el miocardio? Bombear la sangre, debido a la contracción, ¿sí? Y lo que es este miocardio principalmente es un color rojo, ¿sí? Entonces tenemos ahí. Ahora, endocardio, endo significa dentro y cardio corazón, ¿sí? Ahora, ¿qué quiere decir este? Que se encuentra dentro, una membrana que se encuentra dentro del corazón, que se encuentra aquí, en donde son las cavidades, recubriendo las cavidades. Eso es endocardio, ¿sí? Y por último, tenemos pericardio. Peri significa cubrir, ¿sí? Significa cubrir, ¿sí? Y endo significa adentro, ¿sí? Entonces, este es el recubrimiento de lo que sería el corazón, ¿sí? Tenemos que es una membrana de doble capa que se encuentra aquí, que es esto de aquí, digamos, es una membrana de doble capa que cubre todo el corazón y y se protege de lo que son las estructuras vecinas, ¿sí? Entonces tenemos eso, ¿no? Mio, músculo, no se olviden, la palabra mio significa músculo, ¿sí? Pericardio, que quiere decir cubrir, ¿sí? Se encuentra en la parte externa y endocardio se encuentra en ¿dónde? En la parte que interna, ¿sí? Entonces, estos dos son membranas, ¿sí? Son membranas en sí, el endocardio y el pericardio. Sí, el endocardio y el pericardio, ¿sí? Y aquí hay una cosa, hay dos movimientos, hay dos frecuencias en su corazón, ¿sí? Hay una frecuencia, perdón, hay una frecuencia que se le llama frecuencias, ¿no? Frecuencias, ¿sí? Frecuencias cardíacas, ¿sí? Estas frecuencias cardíacas son dos, ¿sí? Tenemos que es la bradicardia, y la otra se le llama como taquicardia. ¿Qué significa bradi? Bradi significa que el corazón está dando un movimiento, una frecuencia lenta. Y taquicardia, ¿sí? Taqui significa que es una frecuencia rápida, ¿sí? Entonces, en un electrocardiograma, normalmente la frecuencia cardíaca es así. Ay, perdón, es así, ¿sí? Entonces, esa es una frecuencia cardíaca normal, ¿sí? Entonces tenemos ahí. Pero cuando es lenta, tenemos la frecuencia cardíaca que es así, ¿sí? Entonces, esa es una frecuencia cardíaca o denominada bradicardia, muy lenta, ¿sí? Y cuando es taticardia, tenemos que cuando ustedes corren, tienen esta frecuencia cardíaca, ¿sí? Entonces tenemos ahí. Entonces, lo que es el COVID, ¿qué ocasiona el COVID? La taquicardia, ¿sí? El aceleramiento de lo que es el corazón, ¿sí? Y se puede morir por un cortocircuito por el mismo corazón, ¿sí? Por falta también de lo que sería de oxígeno, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos ahí, ¿sí? Ahora, el otro aparato muy importante que les tomaron, no creo que se apareció el otro, espérenme, aquí tenía que aparecer una diapositiva, no, acá el siguiente es, ¿sí? El otro aparato que es muy importante que tenemos aquí es bueno, perdón, sí, el otro aparato es el aparato excretor, ¿sí? El aparato excretor son dos, ¿sí? Son la parte de glándulas sudoríparas que generan lo que es lo que generan es el sudor, ¿sí? Y el otro es el excretor, ¿no? Aquí me he equivocado, excreción, ¿sí? Y la otra es la formación de orina, ¿sí? Entonces, el aparato urinario. Este de aquí tenemos que es el aparato urinario, ¿sí? Y sobre esto si habían preguntas en la última
¿sí? En la de enero, ¿sí? Entonces tenemos ahí. Ahora, ¿qué sucede aquí? ¿Sí? En lo que es esta. Menos en lo que es la parte de lo que es el aparato urinario, les tomaron cuáles son perdón, cuáles son las funciones de cada órgano, ¿sí? Entonces, tenemos aquí el primer órgano, el más importante de todos, ¿sí? Tenemos que es el riñón, ¿sí? El riñón, ¿cuál es la función? Eliminación de desechos. ¿Por qué? Porque aquí es donde se regula lo que sería las sales, cuando ustedes consumen sales, cuando consumen agua y también el pH de la sangre, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la función del riñón? Eliminación o filtración de sangre también podría ser, pongamos aquí, y también sería la filtración de la sangre, ¿sí? Entonces tenemos ahí. Ahora, ¿cuál es la función de la uréter? ¿Sí? Aquí se encuentra, tenemos aquí lo que es del riñón, ¿sí? Pongamos aquí por números. Tenemos el uno que es del riñón y acá sería uno. Acá tenemos que es del uréter, acá tenemos 2 que sería el uréter, ¿sí? El uréter solamente conduce la orina, ¿sí? Y hasta que llegue a la vejiga. Acá nosotros tenemos la 3 que es la vejiga urinaria. Y la vejiga urinaria, ¿cuál es la función? Almacenamiento, ¿sí? De orina, ¿sí? Para darse luego la micción. Pero aquí, en lo que es la vejiga, se da lo que es una inflamación, ¿sí? Itis, en lingüístico ya les han de haber dicho qué significa. Significa inflamación, ¿sí? Entonces, aquí se va a dar una inflamación y se llama cistitis. Cistitis, ¿sí? Y esta cistitis se da una inflamación ya sea por una bacteria, ¿sí? Como por ejemplo es la cándida, ¿sí? Entonces, tenemos que esta cistitis llega, o mejor dicho, la bacteria llega a lo que es la vejiga urinaria y se comienza a dar lo que es la infección, ¿sí? Y luego les duele al momento de orinar o miccionar, como se lo conoce, ¿sí? Ahora, ya está formada o almacenada la orina, ¿qué sucede? Se va a expulsar, ¿sí? Para que se dé la expulsión, se da por medio de un tubo llamado la uretra, ¿sí? Que este sería el cuarto, la uretra, ¿sí? Entonces tenemos aquí 3 y acá 4, ¿sí? ¿Qué es, qué ¿Cuál es la función de la uretra? Micción de la sangre o expulsión, ¿sí? La palabra en sí sería expulsión. Como ahora deben saber también palabras técnicas, por eso les pongo micción, ¿sí? Entonces tenemos ahí, y así se va a acabar en 10 minutos. Vamos, hay unas preguntas sobre las partes del riñón, ¿sí? Yo solamente aquí les voy a indicar 3 o 4 partes importantes, ¿sí? Acá tenemos que el riñón se une con las arterias y venas, ¿sí? La arteria renal, ¿sí? Que ingresa hacia lo que es, cuando es renal, la palabra renal quiere decir que sería el riñón, ¿sí? Ingresa a lo que es el riñón y esta se comienza a filtrar, ¿sí? Ya filtrada lo que es esta, va a llegar, no, para que se llegue a filtrar, va a entrar en la llamada papila renal, ¿sí? Que aquí, bueno, en la papila renal, perdón, no entra la papila, entra lo que es la corteza renal y en la corteza renal luego va a ir hacia lo que es la pirámide de Malpighi, ¿sí? Entonces va a entrar así, lo que es la sangre, entre lo que es la corteza renal y luego se comienza a filtrar en lo que es lo que sería las pirámides de Malpighi. Aquí adentro de las pirámides de Malpighi, ¿sí? Aquí adentro, se encuentra lo que es la llamada nefrona, ¿sí? La nefrona. ¿Y cuál es la función de la nefrona? Filtrar la sangre, ¿sí? Entonces filtra la sangre. Y aquí se separa lo que vale y lo que no vale, ¿sí? Para que luego vaya a lo que es la papila renal, que la papila renal es todo esto de aquí que les estoy rayando, ¿sí? Todo esto es la papila renal, que la función de la papila renal se la conoce en sí que es aquella que nos ayuda como receptor donde se descarga la orina, ¿sí? Entonces tenemos que aquí sería el receptor de descargue de orina, ¿sí? De orina. ¿Para qué? Para que luego vaya hacia lo que es el uréter, ¿sí? Entonces aquí se encuentra lo que es la orina, luego va al uréter y luego va a la vejiga, ¿sí? Entonces tenemos ahí, ¿ya? Entonces vamos a ver los otros, ¿sí?
Bueno, aquí solamente les voy a indicar funciones principales dentro de lo que es la nefrona, ¿sí? Nefrona está formado por un glomérulo, función principal, filtración de electrones, filtrar el agua, electrones y pasan las proteínas. Luego vienen los dos que se llaman aquí, túbulo proximal y tubo distal, que se va a dar la reabsorción de glucosa, proteínas y metales. Que eso también deben ustedes acordarse, ¿sí? Que se absorben cada uno de estos. ¿Y dónde se colecta lo que es la orina? En el tubo colector, ¿sí? Que es este de acá. Este es el tubo colector, ¿sí? Entonces, por aquí miren, ingresa lo que es la sangre, va lo que es la cápsula de Bowman o lo que son las pirámides de Malpighi, y aquí adentro se encuentra la nefrona, que es esto de aquí. Primero, ¿dónde se filtra? En lo que es la nefrona. Se filtra en lo que es el glomérulo, ¿sí? Luego se filtra, se reabsorben lo que si les dicen, ¿dónde se absorbe lo que es glucosa y proteínas en el riñón? En los túbulos, túbulo proximal y tubo distal. ¿Y dónde se almacena la orina? ¿Dónde se forma la orina? En el tubo colector. ¿Sí? Eso es lo más principal de todo esto. ¿Sí? Y vamos a ver, si déjame ver si es que alcanzo. Tengo 6 minutos y medio. ¿Sí? Luego de esto vamos a ver lo que sería lo que es homeostasis. ¿Sí? Palabra homeostasis, así, sinónimo, por si acaso. Significa equilibrio, ¿sí? Equilibrio, ¿sí? Lo que es de equilibrio se va a dar tanto en medio interno como en medio externo. ¿Qué quiero decir? Aquí está Juan, ¿sí? Aquí está Juanito, no puedo dibujarle bien. Aquí está Juanito, ¿sí? Y Juanito, por si acaso, tiene lo que es, se encuentra en la costa, ¿sí? Entonces se encuentra en lo que es la parte donde existe mayor temperatura. Si es que hay más temperatura, su cuerpo necesita eliminar calor, ¿sí? Entonces, ¿él cómo elimina calor? Por medio de lo que es sudor, ¿sí? Entonces, eso se llama como un proceso de homeostasis, regulación, y esto se llama como termorregulación, termorregulación, ¿sí? Entonces tenemos ahí. Entonces él comienza a sudar, que esto también se lo llama como termólisis, ¿sí? Termólisis. Tenemos ahí, ¿sí? Ahora, si ahora Juanito ya no está en la costa, sino que Juanito se encuentra en la cordillera de los Andes y se fue al Cotopaxi. Ahí que existe menor temperatura, ¿sí? Como hay menor temperatura en lo que es la sierra, pongamos aquí, como ahorita lo que sucede, ahora ya no va a sudar, sino que ahora ¿qué va a pasar? Va a comenzar a temblar, ¿sí? Y cuando él comienza a temblar, comienza a darse lo que es la llamada termogénesis, ¿sí? Entonces, aquí nosotros tenemos, ¿sí? Esto es una forma de equilibrio de su cuerpo, ¿sí? ¿Cuál es la temperatura normal de Juanito? Debe estar entre 36,5 a 37 grados centígrados. Mayor a 37 grados centígrados y es fiebre y puede ser considerada una persona que está enferma, ¿sí? Entonces tenemos ahí. Pero aquí, en termólisis, me olvidé decirles que aquí se da lo que es la vasodilatación de lo que son las venas, ¿sí? Sí, las venas que se encuentran. Y acá se llama vasoconstricción. Vasoconstricción, ¿sí? Por eso es que cuando nosotros nos vamos a la playa, ¿sí? Nuestros poros se abren y es porque los vasos se están dilatando, ¿sí? Sus vasos sanguíneos se están dilatando. Normalmente los vasos sanguíneos son así, digamos, ¿sí? Pero cuando se dilatan los vasos sanguíneos se comienzan a pasar más sangre, ¿sí? Y comienzan a transpirar más, ¿sí? Por eso es que las personas que tienen problemas cardíacos deben irse a la costa. ¿Por qué? Porque hay mayor oxigenación de su cuerpo, ¿sí? Y no van a sufrir como si están aquí en lo que es la sierra, ¿sí? Y acá en la vasoconstricción, sus vasos se comienzan a hacer más pequeñitos de lo normal, ¿sí? Entonces necesitan y tienen problemas, mejor dicho, aquí lo que son cardíacos, ¿sí? Entonces tenemos ahí. Y acá, ¿sí? Tenemos los siguientes: sistemas de control, sistema nervioso y endocrino. Y sobre estos les han tomado preguntas en los pilotos sobre el sistema nervioso y endocrino principalmente. Endocrino, lo que son hormonas, saber cuáles son las hormonas. Y sistema nervioso, cuál es la función de cada uno de los sistemas que se encuentran. Sistema nervioso se divide en dos: sistema nervioso central y sistema nervioso periférico, ¿sí? Entonces, tenemos eso. Ahora vamos a ver sistema nervioso, ¿sí? De forma rapidita igualmente, ¿sí? El sistema nervioso central se lo conoce aquí
que es dónde se encuentra el encéfalo, o sea, estoy diciendo dónde se encuentra el cerebro, ¿sí? Y también dónde se encuentra lo que es la médula, ¿sí? Entonces, ahí se lo llama como sistema nervioso central. Es donde se procesa la información en su mayoría. Este sistema nervioso está formado por células denominadas neuronas. Las neuronas de ustedes tienen una sola cantidad por toda su vida. Por eso es que estas pueden llegar a morirse, ¿sí? O desgastarse. Estas se conectan entre ellas, dándose en sí lo que es la sinapsis, también conocida. ¿Qué es la sinapsis? Llamados los impulsos eléctricos. ¿Sí? Entonces tenemos ahí. Ahora, ¿cuál es el sistema nervioso periférico? El sistema nervioso periférico son aquellos que ayudan en el movimiento de las personas. Nosotros tenemos dos tipos de movimientos que son voluntarios y movimientos que son involuntarios. ¿De qué está formado el sistema nervioso periférico? De lo que son nervios y ganglios cerebrales. ¿Sí? Tenemos ahí. Entonces, aquí, en lo que es su cuerpo, si es que falla una parte de lo que es el encéfalo, bueno, de lo que es el encéfalo, el sistema nervioso central, comienzan a fallar los demás órganos. ¿Sí? Por eso es que puede llegar a producir lo que es a una persona hasta lo que es la muerte. ¿Sí? Y son enfermedades que por la mayoría son hereditarias, que se dan como es el Parkinson, la esclerosis múltiple, igualmente, pero se dan en una parte de lo que es estos, ¿no? Cada una de estas dos enfermedades se dan debido a que tienen un daño en el sistema nervioso central, ¿sí? Esas dos. Y vamos a verlo, ¿sí? Déjenme ver, tengo un minuto y vamos, ¿sí? Wow, 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 aquí se me pasó una... Bueno, lo que es su cerebro, espera un momento. Ya. Lo que es su cerebro está formado, como les dije, por neuronas, ¿sí? Las neuronas realizan lo que es la sinapsis, ¿sí? Ya mismo se debe desconectar y ahí me conecto de nuevo y les explico, ¿no? Pero si se corta ahí les explico nuevamente. Esperemos un minuto, chicos. Ya, espérenme un rato, que acomodo aquí. A ver, espérenme que admito más. A ver, chicos, digamos ya. Como les había estado hablando, eh, sobre lo que es la parte de lo que es el sistema nervioso. Como les dije, la célula principal que se forma en el sistema, está formada en el sistema nervioso, de lo que es el cerebro, y está formado por lo que son las dendritas, perdón, lo que son las neuronas, ¿sí? Las neuronas tienen lo que son las siguientes características. Esperen un rato que se asoma ese cuadro. Ahí está. Esperen un ratito. Ya. Entonces, las neuronas en sí, lo que tienen es la unión entre ellas y producen lo que es la sinapsis, ¿sí? Entonces, no se olviden, aquí se encuentra lo que es una neurona, digamos que está aquí otra neurona, ¿sí? De esta manera. Tenemos aquí otra neurona, que no son tan bonitas, ¿no? Son bien así, digamos, ¿sí? Entonces, aquí, cuando las dos se conectan entre lo que son las dendritas, se llama como sinapsis. Y es un impulso eléctrico, ¿sí? Entonces, tenemos ahí. Ahora, estas tienen partes, ¿no? Y las partes que tienen estas son las siguientes. Primero, tenemos dendritas, que son aquellas que ayudan en la conexión entre neurona y neurona. Luego tenemos que en las dendritas se encuentran en el cuerpo en sí llamado, y también aquí en la parte interna de lo que es la neurona del cuerpo se encuentra lo que es el núcleo, ¿sí? Esta, este cuerpo, a su vez, luego, tiene una como cola, y esta cola se llama axón. Este axón tiene aquí lo que está formado en sí por proteínas, y estas proteínas se llaman glándulas de Schwann, ¿sí? Y aquí, estas glándulas de Schwann son aquellas que están formadas aquí internamente, bueno, aquí están, digamos,
enrolladas por lo que es la vaina de la mielina, ¿sí? Que son proteínas, la vaina de la mielina, ¿sí? Entonces, esta vaina de la mielina es la que ayuda a que pase lo que es la información desde lo que es las dendritas del cuerpo, pasen a lo que sería la parte final de lo que es de estos hasta llegar hasta el terminal del axón o también llamado teledendrón, ¿sí? Entonces, eso es lo que sucede. Si es que aquí la vaina de la mielina tiene un desgaste o tiene poca vaina de mielina o comienza a darse un daño, se va a producir una enfermedad denominada esclerosis múltiple, ¿sí? ¿Qué sucede aquí? La membrana protectora que se encuentra aquí, como es esta que aquí, ¿no? Toda esta membrana protectora que se encuentra protegiendo lo que es el axón, comienza a destruirse, se comienza a inflamar y chao neurona, ¿sí? Se comienza a morir lo que es la persona. Y miren, así si ustedes lo ven aquí, lo que es el, ¿cómo se llama? El paso eléctrico de información de las vainas de mielina constantemente debe ser de forma regular, ¿sí? Pero cuando se da lo que es la esclerosis múltiple, se comienzan a dar como unos cortes, ¿sí? Y ahí comienza a producirse un daño en lo que es la parte cerebral, ¿sí? Como les dije, si se daña el cerebro en sí, es como si se dañara el disco duro de su computadora. ¿Qué sucede? No se prende. Lo mismo sucede en lo que es el cuerpo con esta enfermedad. Y al menos les tomaron en lo que es el simulador del enero 2020, les tomaron sobre esta enfermedad. Les preguntaban, ¿en dónde se origina esta enfermedad? ¿En dónde se origina? En las vainas de la mielina, ¿sí? ¿Por qué? Porque se comienzan a deteriorar, ¿sí? Esa capa protectora, ¿sí? Se destruye y se produce una inflamación, ¿sí? Y aquí tenemos otras enfermedades, ¿sí? Como por ejemplo, en la enfermedad de Alzheimer, ¿qué sucede? Las neuronas comienzan a morirse enredadas, ¿sí? Lo que es de Parkinson, también las neuronas comienzan a morirse, ¿sí? Es una muerte progresiva, ¿sí? Y por lo general, esto entre los dos, Parkinson y Alzheimer, sucede en las personas que ya son mayores. Pierden la memoria, ¿sí? Pierden lo que es la sustancia negra, que en sí, esta se encuentra en la parte interna, ¿sí? Entonces, eso es lo que sucede en este tipo de enfermedades, ¿sí? Sí puede darse en personas que son ya llegando desde los 30 años para adelante, puede dar este tipo de enfermedades, ¿sí? Pero tenemos que estas son enfermedades hereditarias, que puede pasarse de una generación a otra. Lo que es la enfermedad de Huntington, ¿sí? Se lo conoce que es un trastorno igualmente genético, ¿sí? Pero, ¿cuál es la función? Desgastan y se degeneran lo que son las neuronas, comienzan a apagarse, mejor dicho, se apagan lo que son las neuronas, ¿sí? Entonces, miren aquí, normalmente tenemos que este cerebro tiene una interacción neuronal en la parte interna donde está el color rojo, ¿sí? Es la interacción neuronal, ¿sí? Pero cuando ya se da la enfermedad de Huntington, comienzan a apagarse, digamos, ¿sí? Y ahí queda la persona y se muere igualmente, ¿sí? Entonces, esa es la parte de lo que son enfermedades, ¿sí? Tomar en cuenta esclerosis múltiple, Alzheimer, Parkinson y enfermedad de Huntington, ¿sí? Entonces tenemos ahí. No se olviden, Alzheimer mueren enredadas de neuronas. Parkinson es una muerte progresiva o lenta, mejor dicho. Entonces todos vamos a tener Parkinson enredadas porque después las neuronas comienzan a deteriorarse. ¿Y por qué se pueden deteriorar? Por no tener una buena alimentación o también por último, porque comienzan a no tener una buena oxigenación del cuerpo, ¿sí? Entonces tenemos ahí. Y el otro, ya vimos el sistema nervioso central, ¿sí? Ahora vamos a ver lo que es el sistema nervioso periférico. Déjame ver, acá me falta una diapositiva que no se ha copiado. Espérenme un segundito, ¿sí? Me falta una diapositiva y donde se encuentra algo muy importante que les deben tomar. Denme un minutito. Ya, no, ha estado más adelante. A ver, sigamos, ¿sí? Ya. Ahora, tenemos lo que es el sistema nervioso central y periférico. Bueno, acá no. Sistema nervioso central, como les dije, encéfalo y médula espinal, ¿sí?
Tenemos que se protege el sistema nervioso central por la parte ósea, cráneo y vértebras, y membranas también que se cubren el cerebro. ¿Sí? Está formado por dos sustancias, sustancia gris y sustancia blanca. La sustancia gris da lo que es el control muscular, percepción sensorial, y también tenemos la parte en la blanca que transmite la información. ¿Sí? En lo que es la gris, es decir, para oír, ver y la parte de memoria. ¿Sí? Y para la blanca regula lo que es la información como temperatura, presión y sed, ¿sí? Y también lo que sería el hambre. Entonces, si una persona dice, no, no sé por qué no me entra tanta información, ¿sí? Es porque tienen muy poca sustancia gris, ¿sí? Y si la persona si puede memorizarse de una forma rápida, es porque tiene sustancia más gris que blanca, ¿sí? Entonces, la sustancia gris es porque se da más conexión entre cabecitas de la neurona. Y la sustancia blanca se da más conexión entre lo que serían las colitas de la neurona. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos nosotros entre las dos sustancias. Y cómo, por ejemplo, yo puedo tener más sustancia gris que blanca, que siempre me saben preguntar. Por ejemplo, por eso sirven los ejercicios de razonamiento, para que puedan ejercitar y para que pueda existir una mejor conexión entre neurona y neurona. Y otra es, como les dije, lo que es la parte de alimentación. También tenemos que el estrés también comienza a producir daño en la parte de sustancia gris y blanca. ¿Sí? Entonces tenemos ahí. ¿Sí? Y miren aquí, la blanca se encuentra en la parte interna del cerebro, del encéfalo, cortado, ¿no? En la mitad. Y la gris se encuentra en la parte, digamos, externa. Todo esto de aquí es la sustancia gris. ¿Sí? Entonces tenemos ahí. Ahora, ¿qué es lo más importante de esto, del cerebro? ¿Sí? Que las habían tomado, ¿sí? Las partes, ¿sí? Tenemos cerebro, corteza cerebral, ¿sí? La corteza cerebral tiene funciones como perdón, percepción de lo que son los cinco sentidos, movimientos que son voluntarios, lenguaje, emociones y pensamientos, ¿sí? Entonces, todo lo que es el encéfalo regula eso, ¿sí? Sentidos, movimientos y también lenguaje, ¿sí? Ahora, aquí nosotros tenemos en la parte de abajo, tenemos lo que se llama como tálamo, ¿sí? El tálamo les ayuda en el control de movimientos y en el tono, ¿sí? También de los movimientos, ¿sí? Entonces tenemos ahí. Acá, ahora, lo que es el hipotálamo, ¿sí? El hipotálamo se encuentra por acá debajo de lo que es el tálamo, ¿sí? Lo que es el hipotálamo, ¿cuál es la función? ¿Sí? Y esta es una que les tomaron, ¿sí? La función del hipotálamo es el control de qué? De la temperatura, ¿sí? El control también de la defensa de su cuerpo, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí el hipotálamo, debajo del hipotálamo, se encuentra lo que se llama como la hipófisis, ¿sí? Entonces ya vamos a ver luego, ¿sí? Acá en esta parte rosada se encuentra lo que es el hipocampo y es de en donde se da la parte del aprendizaje, ¿sí? Que tenemos ahí y también es el receptor de emociones. Aquí nosotros tenemos en la parte celeste lo que es el tronco encefálico. ¿Cuál es la función del tronco encefálico? Les ayuda en lo que es el ritmo cardíaco, en lo que es el ritmo de sueño y vigilia, porque se forma aquí algo, principalmente se forma una hormona, que ya vamos a verlo, ¿sí? Y acá abajo de lo que es el tronco encefálico se encuentra la médula espinal, que ya se encuentra unido a lo que es los nervios periféricos o el sistema periférico, ¿sí? Y atrás de estos se encuentra el cerebelo. ¿Cuál es la función del cerebelo? Movimientos de fluidos y la parte de coordinación. Por eso es que cuando ustedes tienen un golpe hacia atrás de su cabeza, puede producir un daño en lo que es el cerebelo y pueden perder lo que es movimiento, coordinación de esto y también pueden perder lo que sería en ese caso lo que es la memoria, ¿sí? Debido a la parte de lo que se encuentra en la parte externa de lo que son la sustancia grasa, ¿sí? Entonces aquí hay dos glándulas principales, ¿sí? Por aquí, ¿sí? Por aquí se encuentra la denominada glándula pineal. Glándula pineal, ¿sí? Y por acá, por aquí, ¿sí? Por aquí se encuentra la glándula pituitaria. Pituitaria, ¿sí? La glándula pineal, ¿sí? Es aquella que va a formar una hormona,
¿sí? Y esta hormona les va a ayudar a ustedes en la parte de lo que es efectos, por ejemplo, lo que es el sueño, ¿sí? Entonces les ayuda en la parte de lo que sería producción de una hormona llamada melatonina. Aquí se forma una hormona denominada melatonina, ¿sí? Que ustedes tienen ahí. Ahora, no se olviden que esta melatonina, ¿cuál es la función? La parte de la vigilia, ¿sí? Entonces, esta ayuda o regula, perdón, regula la vigilia. ¿Qué quiero decir con vigilia? Vigilia, ¿sí? ¿Qué quiero decir con vigilia? Estoy diciendo que regula el sueño, ¿sí? La parte sensorial, fotosensorial del sueño, que ya vamos a ver, ¿sí? Entonces, y acá, la glándula pituitaria. Lo que es la glándula pituitaria es aquella que va a ayudar a formar, ¿sí? Es aquella que va a ayudar a formar lo que se denominan todas las hormonas, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí la glándula pituitaria, debajo de esta, se encuentra la hipófisis, ¿sí? Y esta hipófisis luego van a formar sustancias químicas llamadas como hormonas, ¿sí? Entonces, vamos a ver luego las hormonas en lo que sería el sistema endocrino, ¿sí? Para hacer las otras. Aquí miren, glándula pineal, como les dije, se encuentra por detrás, por arribita, por encima de lo que es el cerebelo. Y aquí nosotros tenemos, ¿no? Esta glándula pineal produce la melatonina. ¿Cuál es la función de la melatonina? Activación del sistema nervioso central, en ese caso, ¿sí? Y esta ayuda a que cuando ingresa lo que es luz, esta se comienza a formar, ¿sí? Y ustedes comienzan a despertarse, ¿sí? Entonces, cuando ustedes tienen ausencia de luz, comienza a aumentar su melatonina. Cuando ustedes ya comienza a salir el sol o la luz, comienza a disminuirse la producción de melatonina. ¿Sí? Y por eso es que no tenemos sueño. Las personas que tienen demasiado sueño, quiere decir que tienen un montón de melatonina, ¿sí? Y las que no pueden dormir, por ejemplo, por el estrés que da por las pruebas y todo lo demás, está diciendo que se detiene la producción de melatonina y está formando otra hormona llamada adrenalina en ese caso, ¿sí? Y eso es lo que tenemos aquí, ¿sí? Y esa es una pregunta que les tomaron, ¿sí? ¿Qué función tiene la glándula pineal? ¿Sí? Como les dije, la función es regulación del ciclo de vigilia o ciclo del sueño que ustedes tienen, ¿sí? Y también ayuda en la parte del sistema inmunológico. Por eso es que si ustedes no duermen bien, su sistema inmunológico comienza a decaer, ¿sí? Ahora, lo que es el sistema nervioso periférico, tenemos que eran neuronas y ganglios, se divide en dos. Primero tenemos el somático y segundo el autónomo. Periférico somático, movimientos que son voluntarios. O sea que ustedes van a controlar, que controlan. ¿Sí? Controlan. Tenemos ahí. Acá. Lo que es, ¿qué van a controlar ustedes? Músculos y lo que es el esqueleto. Movimientos con las extremidades. Eso es lo que quiero decir. Las extremidades. ¿Sí? Acá tenemos, espérenme un rato que me falta acá. ¿Sí? Extremidades. Ahora, lo que es el autónomo, tienen movimientos que son involuntarios. ¿Y cuáles son estos movimientos involuntarios? Se pueden generar por el estrés, ¿sí? O también cuando se activa en la parte de descanso y digestión, ¿sí? Estos tenemos, por ejemplo, nuestro estómago, también tenemos lo que son movimientos involuntarios cuando regresan un golpe, mejor dicho, o mejor dicho, son movimientos involuntarios cuando ustedes cierran pestañean, ¿sí? Son movimientos involuntarios. Pero el simpático se activa, el simpático, el sistema nervioso periférico autónomo simpático, se activa cuando se genera estrés, ¿sí? Generando lo que es una hormona principal en lo que es la adrenocorticoides y se llama adrenalina, ¿sí? Entonces, esta se forma, ¿no? Escucharán, el sistema autónomo simpático forma la adrenalina y también la noradrenalina. ¿Y qué se genera cuando se da la adrenalina y noradrenalina? Aumento de frecuencia cardíaca, frecuencia cardíaca, aumento de respiración, ¿sí? Y también tenemos que sería el aumento de lo que es, a ver, respiración, frecuencia cardíaca, y me olvidé el otro. Espérense un ratito. Ya, y es el aumento de fuerza, ¿sí? A ver, es el aumento de fuerza.
¿sí? Entonces tenemos ahí. Por eso es que cuando ustedes están con estrés, su corazón comienza a latir excesivamente y no pueden dormir, ¿sí? Y igualmente sucede con la respiración, ¿sí? Y esto principalmente se va a dar por una situación de estrés, ¿sí? Entonces tenemos ahí. Y son lo que es la noradrenalina, es una parte, digamos, como secundaria. Diré, contrarresta lo que es la adrenalina, ¿sí? Entonces tenemos ahí. Ahora, ¿qué sucede? Espérame un rato, se me borró. Ay, espérame un minutito. Ay, se mueve. Espérame un momento, chicos. Se me movió. Ay, se pone lento. Espérame un momento. Ya. A ver, como les dije, ¿no? Lo que es esta, ¿no? Les dije, adrenalina, aumento de frecuencia cardíaca, respiración y fuerza. Ahora, el simpático, la acetilcolina, ¿sí? Parasimpático, se va a formar lo que es la acetilcolina. ¿Cuál es la función de la acetilcolina? Función principal, aumenta las enzimas digestivas. Aumenta lo que es la formación de enzimas digestivas digestivas. Por eso es cuando ustedes se duermen, comienzan a digerir todo lo que comieron durante todo el día, ¿sí? Entonces eso tienen ahí. Y aquí les puse unas hormonas que podrían tomarles, las hormonas de la felicidad. Cuando ustedes están muy alegres, endorfinas, principalmente cuando le ven a su novio, esposo, lo que sea, ahí tienen lo que es la formación de la oxitocina, ¿sí? Que es la hormona del amor, dopamina, motivación y placer, y serotonina, relajación, ¿sí? Entonces tenemos ahí, que eso es todo en este tipo de sistema, ¿sí? Y vamos a ver unos ejercicios referente a esto, porque si no me voy a ir de largo y no vamos a ver ejercicios, ¿sí? Espérenme un momento que se me colgó. Vamos a ver ejercicios hasta donde hemos visto. Pau, espérenme un momentito. Ya. A ver, vamos en esta pregunta, ¿sí? Vamos a verlos. Dice, identifique la estructura que presenta la malformación descrita en el texto, ¿sí? La malformación descrita en el texto. Una de las principales malformaciones congénitas que suele manifestarse a las pocas horas de nacimiento debido a la dificultad que experimenta para alimentarse. Se lo conoce como atresia. En esta malformación, el tubo muscular que se comunica directamente con el estómago no se forma correctamente, lo que complica que el bebé pase los alimentos. ¿Cuál sería la malformación descrita? ¿Cuál sería, chicos? Eso ayer les expliqué. ¿De esófago? Ya, sería muy bien el esófago, muy bien. ¿Sí? ¿Por qué es del esófago? Porque les está diciendo un tubo muscular, ¿sí? Y este tubo muscular les había dicho que tiene movimientos que son peristálticos, ¿sí? Entonces, por eso es que sería el esófago. Y también les dice que no se da la digestión directamente hacia lo que es el estómago, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el que está conectado al estómago? El esófago. Muy bien, ¿sí? Tenemos ahí. El otro dice, con base en el texto, ¿cuál es el órgano que ocurre la infección descrita? ¿Sí? Infección descrita. ¿Sí? Un paciente presenta patología conocida como cistitis, que consiste en la colonización y multiplicación microbiana y habitualmente bacteriana, con el órgano que tiene la forma de bolsa esférica dilatable, cuya principal función se ve afectada por esta enfermedad, reduciendo la capacidad de retención de orina. Y los síntomas de esta enfermedad son disuria y dolor suprapúbico. ¿Sí? Entonces, bueno, está toda esta otra información. ¿Cuál sería la respuesta? La vejiga. La vejiga. Ajá, muy bien, sería la vejiga. Muy bien. ¿Sí? ¿Por qué? Aquí están las dos cosas, ¿no? Ya les dije, cistitis, la una, ¿sí? Y el otro es una bolsa esférica dilatable, ¿sí? Esa es otra, ¿sí? Que les dice que ayuda a almacenar lo que es la orina, ¿sí? Entonces, subrayar eso, ¿no? Como les indico. Vamos al siguiente, ¿sí? Cuando una persona se encuentra en ayuno, el hígado, el intestino delgado, el páncreas
el intestino grueso, degrada glucógeno a glucosa y libera el torrente sanguíneo, mientras que después de la ingesta de alimentos, esta estructura convierte en glucosa en glucógeno para almacenarlo. ¿Cuál sería la respuesta? Ayer les indiqué igualmente eso. Es el hígado, creo. Muy bien, ¿sí? Es del hígado, ¿sí? Aquí les pongo, ¿no? No digan no, yo creo, digan es del hígado, sean seguros, ¿no? Porque en la universidad si dicen creo que es del hígado, a ese rato les van poniendo cero, porque les dicen dudas o qué, ¿sí? Entonces, sean seguros, ¿no? Hígado, de uno, ¿sí? Así te equivoques, dile lo seguro, ¿sí? Sí, muy bien es del hígado. ¿Por qué? Porque, ¿qué les dije? Que ahí es donde se forma lo que es, mejor dicho, se forma lo que es el glucógeno, ¿sí? Se forma lo que es el glucógeno o se degrada también, se lo conoce que es el glucógeno, ¿sí? Entonces, el hígado realiza la síntesis de glucógeno, ¿sí? Tenemos ahí. Y el páncreas, ¿por qué no era? Porque, ¿qué pasó? El páncreas no era, porque el páncreas lo que hace es regula la glucosa, ¿sí? Glucosa, ¿sí? ¿Qué quiero decir con regula la glucosa? Espérame un rato que Ronald me escribió. Regular la glucosa, estoy diciendo que por ejemplo, ahorita, quizás de pronto te podrías alargar ahorita más. Bueno, ya, bueno chicos, lo que hacen aquí, lo que es el páncreas, les indico aquí no. El páncreas es como una hojita, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede aquí? El páncreas tiene lo que son células beta y células alfa, ¿sí? Cuando ustedes consumen demasiada azúcar o demasiada glucosa, ¿sí? Sus células beta se activan, ¿sí? Estas células betas al momento de activarse van a bajar su glucosa, bajan la glucosa de la sangre, ¿sí? Y entonces tenemos aquí que cuando baja la glucosa de la sangre, tenemos que se va a formar una hormona y esta se llama insulina. Insulina, ¿sí? Entonces tenemos ahí, ¿sí? Acá, ahora, cuando ustedes tienen baja la glucosa de la sangre, ¿sí? Ahora se activa lo que son las células alfa. Y estas células alfa lo que hacen es aumentar la glucosa, pero por medio de una hormona llamada perdón, se llama glucagón, ¿sí? Se llama la hormona glucagón, ¿sí? Entonces tenemos ahí, ¿sí? Ya. Entonces tenemos ahí, ¿no? La insulina que se forma en lo que es cuando hay exceso de glucosa o aumento de glucosa y el glucagón cuando hay falta de glucosa, ¿sí? Entonces tenemos ahí. Por eso es que regula, escucharán, ¿no? Regula lo que es esta, ¿sí? Regula, ¿sí? No forma, sino que regula, aumenta o disminuye, ¿sí? Eso quiere decir regula. Ahí, tenemos acá, ¿sí? Vamos al siguiente. Ya. Dice siguiente, cuando un individuo ingiere un alimento y se degrada, que este se degrada en partículas más simples por procesos mecánicos y químicos mediados por enzimas, por los nutrientes, a ver, para que los nutrientes sean absorbidos y lleguen hasta la sangre. En este recorrido, los nutrientes que no lograron ser absorbidos deben ser transportados a una estructura que se encarga principalmente en receptar agua y nutrientes no asimilados para que sean eliminados. Si esa es la función cumplida, ¿cuál es la estructura responsable de realizarla? Páncreas, estómago, intestino grueso, intestino delgado. ¿Cuál sería la respuesta? El intestino grueso. Muy bien, ¿sí? Si es que no dice intestino grueso, también les pueden poner aquí colon. Sí, sin tilde. Colon, ya. Sí, también puede ser colon, ¿no? Entonces,
¿Dónde se absorbe agua y nutrientes? En el intestino grueso, ¿sí? En el intestino delgado, ¿sí? ¿Qué se absorbe? No se olviden, lípidos, carbohidratos, ay, carbohidratos, ¿sí? Y también se absorben lo que son proteínas, ¿sí? El páncreas ya les dije, regula, y el estómago, ¿qué hace? Degrada las proteínas. Proteínas. ¿Sí? Entonces tenemos aquí intestino grueso, ¿qué hace? Absorbe agua y absorben minerales y vitaminas. Minerales y vitaminas. ¿Sí? Entonces por eso les di ayer. Ya, muy bien. Entonces vamos al siguiente. ¿Sí? Una persona con piel nefritis aguda sufre de fiebre, dolor lumbar y sensación de ardor al orinar. Esta es una infección de los órganos encargados de producir tres importantes hormonas que señalan la necesidad de crear glóbulos rojos, controlan la presión arterial, ayudan al cuerpo a utilizar la vitamina D. Además, son encargados de reabsorber agua y nutrientes importantes para reincorporarlos a la sangre, así como la excreción de desechos, productos de reacciones metabólicas u otras sustancias extrañas incorporadas con alimentos, fármacos, toxinas ambientales. ¿Cuál sería la respuesta? Riñón. Riñón. Muy bien, ¿sí? Sería riñón, ¿sí? ¿Por qué sería riñón? ¿Cuál sería la palabra clave? La excreción de desechos. ¿Dónde se encuentra? A ver, ya, excreción de desechos, una, podría ser, ¿sí? Aunque excreción de desechos ya te está diciendo que sería no, este estuvo, ¿no? Uretra. Pero si te decían uretra, sería excreción de desechos. Aquí, esta es la palabra clave. ¿Están encargados en qué? En reabsorber, lo pongo en rojo, ¿no? En reabsorber agua, ¿sí? Entonces, esta es lo que te dice la respuesta, ¿no? ¿Dónde se reabsorbe el agua, como les había dicho? El riñón, ¿ya? Entonces tenemos de... Ya, vamos al siguiente. Dice, con base al texto es donde se genera el síndrome clínico. La nefropatía clínica es un síndrome caracterizado por la pérdida progresiva y permanente de la tasa de filtración glomerular, producto del trastorno de lo que son órganos encargados de reabsorber agua y nutrientes importantes incorporados en la sangre que contribuyen en la excreción de desechos, de reacciones metabólicas y sustancias incorporadas en los alimentos. ¿No es igual a la otra? No. ¿Sí? ¿Cuál sería la respuesta? Igualmente. Riñón. Ujú. Entonces, miren, aquí igualmente, ¿qué les dice? Reabsorber agua y nutrientes. ¿Sí? Entonces, sería riñón. ¿Sí? Si les dice almacenar, palabra clave, vejiga. Si les dice eh, transportar, ¿sí? Sería ureter. Si les dicen ovarios, ovarios es un órgano de formación de, ¿qué? De los óvulos, ¿sí? Y estos se encargan en la parte de la fecundación, ¿sí? Entonces tenemos ahí, ¿sí? Cuando les dicen reabsorber agua, ¿sí? Sería riñón, ¿sí? Entonces tenemos ahí. Vamos al siguiente. Ahora, dicen, con base en el texto, identifica el órgano que representa la infección. Igualmente, una mujer de 35 años se presenta con urgencia urinaria, disuria, fiebre, malestar general, náuseas, dolor en el flanco. Se trata de una infección incapaz de, perdón, perspicaz de los órganos encargados en absorber agua y nutrientes. También les dicen, mire, absorber agua y nutrientes, ¿sí? Importantes para incorporar en la sangre, ¿sí? Mientras se eliminan sustancias de desecho, sustancias extrañas y lo que son incorporados en toxinas, Procesando, procesando aproximadamente 190 litros para eliminar el alrededor de 2 litros de productos de desecho y agua en exceso. ¿Cuál sería la respuesta? El riñón otra vez. Igualmente. Si ven, es la misma, es casi la misma, solamente que cambien de infecciones o enfermedades.
¿sí? Entonces aquí saberse palabras clave, identificar rápido. Pero tienen que leer todo, ¿no? Vayan a leerlo solamente por aquí y van a ponerles aquí cuál es la enfermedad que se da en la última parte, ¿sí? O al final del texto. Y ahí sí se friega, así que leer todo, ¿no? E igualmente leer desde aquí, desde donde dice, con base en el texto, identifique el órgano que presenta la infección, ¿sí? No se olviden eso. Acá dice, con base en el texto, completen el enunciado. Un hombre con enfermedad renal crónica parece un, pa- padece, debe ser, padece un daño severo en los riñones, perdiendo, perdiendo de forma gradual su funcionamiento. Este diagnóstico implica que dichos órganos son incapaces de eliminar la cantidad suficiente de residuos tóxicos debido a una incorrecta filtración de la sangre o también de la orina. Esta filtración se produce en la papila o en la nefrona, siendo esta la unidad básica del órgano y una de las estructuras más afectadas. ¿Cuál sería la respuesta? Orina nefrona, la Mm, D. ¿Seguro? Sí, Sería- ah, pongamos aquí. ¿Alguien más que me diga? La B. ¿La D o la B? De bebé. La B de bebé. Ay, por acá dijo Alfonso la A. Pongamos aquí. Y la última dijo Alfonso la A. Pongo ahí. ¿Sí? Vamos a ver, ¿sí? Dice, aquí en la parte final. Este diagnóstico implica desechos, dichos órganos, a ver, perdón, este diagnóstico implica que dichos órganos son incapaces de eliminar la cantidad suficiente de residuos tóxicos debido a una incorrecta filtración de qué se va a filtrar y qué se va a formar. Se filtra la sangre, ¿sí? Para que se forme ¿qué? La orina, ¿sí? ¿En dónde se filtra la sangre? Esto se filtra en el riñón, ¿sí? Entonces tenemos ahí. ¿Se acuerdan que yo les dije aquí que era el riñón así, la? Tenemos aquí lo que es la arteria. Por acá tenemos lo que es una vena que sale, ¿sí? Lo hice de color azul, pero en lo de azul, pongamos, es una vena que se encuentra aquí, ¿sí? Entonces, aquí adentro se encuentra, ¿no? Lo que es una pequeña cavidad que les había dicho que es más o menos así, ¿sí? Y acá tenemos lo que se encuentran los glándulos de Malpighi. Ya mismo se cierra, ¿no? En este caso, aquí tenemos, ¿no? Que esta es la nefrona, ¿sí? Y esta era la papila, ¿sí? Entonces tenemos ahí. Entonces, ¿qué ingresa a lo que es el riñón? Ingresa la sangre, ¿sí? Entonces, es la forma incorrecta de la filtración de la sangre y, eh, se, pro- y, esta filtración se produce ¿en dónde? En la nefrona, que sería la respuesta a la A, ¿sí? Entonces, esa es la respuesta correcta. Y ya mismo se corta, chicos. Así que, espérenme un ratito. ¿Ya? A ver, dice, esta otra, ¿no? Con base en el texto son actividades que mejoran la condición descrita, excepto, ¿no? Acuérdense de mirar estas palabras, ¿no? Excepto, un futbolista profesional fue diagnosticado con hipotiroidismo, una enfermedad endocrina cuyos síntomas incluyen fatiga, disminución de metabolismo, sobrepeso y estreñimiento, estreñimiento, entre otros. Por eso tuvo que, a ver, perdón, ya. Por eso tuvo que cuidar su salud arduamente para desempeñarse de manera óptima en su carrera. ¿Qué debía hacer? Mantener una dieta rica en líquidos y fibra para favorecer la digestión. No, ¿qué no debía hacer, no? Aumentar el consumo de carbohidratos para equilibrar su metabolismo. Establecer una rutina de entrenamiento, no, aquí he equivocado. la A. Entrenamiento
para mantener un peso corporal y regular los niveles de hormona levotiroxina para mejorar su supervisión médica. Bajo supervisión médica. La D. La A. A ver, dicen la A. La A. ¿Alguien más? La D. Escuché la D. Ya. Vamos a ver qué dice la A. ¿Sí? Mantener una dieta rica en líquidos y fibra para favorecer su digestión. Verán que dice excepto, ¿no? Excepto, dice la B, aumentar el consumo de sí. carbohidratos. Dicen por ahí la C, ya hasta ahí quedamos, ¿sí? Aumentar el consumo de carbohidratos para equilibrar su metabolismo. Verán que aquí verán. ¿Cuál es la función de esta hormona tiroidismo? Bueno, iba a ir a darles, pero ¿cuál es la función de la hormona de la tiroide? Tiroidea, que se forma en la adenohipófisis, ¿sí? Esta hormona ayuda a regula el metabolismo, ¿sí? ¿Cómo que ayuda a regular el metabolismo? Acelera y también tenemos que disminuye, ¿sí? Entonces, cuando acelera el metabolismo, la persona tiene bajo peso. Y cuando disminuye el metabolismo, la persona aumenta de peso. ¿Sí? Entonces, eso es lo que sucede con estos dos. ¿Sí? Entonces, dice, tuvo que cuidar su salud arduamente para que desempeñe de manera óptima su carrera. Verán que es un futbolista, si no estoy mal, ¿sí? Los síntomas de fatiga, disminución de metabolismo y les dice sobrepeso y estreñimiento, ¿sí? Mantener una dieta rica en fibra y líquidos para favorecer su digestión. ¿Está bien o está mal? ¿Sí? Sí, ¿por qué? Porque ya no va a tener este problema, ¿sí? Entonces, sí estaría bien. Verán que están buscando ustedes el que está mal, ¿no? Excepto quiere decir el que está mal, ¿sí? La otra dice, vamos en la D, que me dicen, regular los niveles de la hormona levotiroxina bajo supervisión médica. Esta hormona levotiroxina, ¿sí? En sí es un medicamento, ¿sí? Que les ayudan en lo que sería regular este tipo de hormona, ¿sí? Aumenta o disminuye, ¿sí? Por eso es que sí está muy bien. Regular bajo supervisión médica, sí está bien, ¿sí? Entonces tenemos ahí. La C, vamos a ver, dice, establecer una rutina de entrenamiento era, ¿no? Aquí está, entrenamiento, para mantener el peso corporal. ¿Qué les dice aquí? Que tenía un sobrepeso, ¿sí? Entonces, si tienen una rutina de entrenamiento, sí les va a ayudar, ¿sí? Entonces, si esta persona no quiere subir de peso, ¿qué no debe hacer? No debe aumentar el consumo de ¿qué? De carbohidratos. Todos cuando ustedes, a ver, cuando ustedes consumen carbohidratos, muchos carbohidratos, primero aumentan de peso. ¿Por qué? Porque el consumo de carbohidratos, les estoy diciendo, ¿no? Cuando ustedes comen papas fritas, comen unas papas fritas con carne frita, huevo frito y encima una salchicha frita, la papa mixta completa, creo que es eso, ¿sí? Entonces, tiene un montón de carbohidratos todo eso. O se compran una hamburguesa, mega hamburguesa así, toda grasosa, y tiene un montón de carbohidratos que cuando ustedes acaban de comer esa hamburguesa o todo eso, a ustedes les va a dar sueño, ¿sí? Y es debido a la alta cantidad de calorías. Estas calorías, a su vez, como ustedes no lo gastan, lo más óptimo sería comer y gastar esas calorías. Como no se gastan y les dan sueño, esas calorías se transforman a lo que es grasa, ¿sí? Entonces, cuando aumenta, digamos, si yo soy esta persona y si yo consumo mucho lo que son hamburguesas, no va a equilibrar mi metabolismo, va a alterar mi metabolismo, ¿sí? Entonces, por eso es que no debería consumir carbohidratos para equilibrar lo que es su metabolismo. ¿Debería qué? Debería disminuir el consumo de carbohidratos. No, perdón, no aumentar el consumo de carbohidratos. ¿Sí? ¿Sí se entendió eso, chicos? Sí. No. ¿Preguntas? No. Miren, entonces, todas estas se equivocaron. Miren. Mal, mal, mal. ¿Sí? Entonces tenemos ahí. ¿Sí? Entonces la única incorrecta, acordarás, excepto, es la B. ¿Sí? Dijeron todos los que estaban bien, menos la que estaba mal. ¿Se dieron cuenta? No sé si no leyeron esto, no se dieron cuenta de esto, ¿no?
Vamos a la siguiente. A ver, dice, el asma es una enfermedad inflamatoria que provoca la obstrucción del aire y la congestión de las vías respiratorias. La inflamación se produce por una reacción de hipersensibilidad provocada por la reexposición de un tipo de antígeno procedente de la contaminación humana, el cual intensifica la respuesta inmune innata. A pesar de esto, existen deportistas con asma leve que practican el buceo. Durante este ejercicio, el cuerpo humano se somete a una presión mayor bajo el agua. La carga de trabajo del sistema ventilatorio aumenta y disminuye la frecuencia cardíaca y se reduce el flujo sanguíneo y la actividad metabólica. ¿Sí? ¿Cuál sería la respuesta del pedido este? No creo que esté. Espérame un La rato. B. Espérame un rato que ya se activó Siri. ¿Cuál sería la respuesta? Me dicen la D. La B. ¿La B o la D? La B de bebé. Ah, ya. Tenemos que decir la B de bebé. ¿Alguien más que diga otro? Espérame un rato. Voy a ver algo sobre este. Creo que no está aquí en el chat. La D dice aquí Juan. No está. Juan dice la D. Espérame. Sí. Creo que me falta una parte del texto. Ajá, porque no hay instrucción. Ajá. Espérame un segundito. Ya. Ay, denme un minutito ya. Encuentro. Yo- No tengo la pregunta. Espérame un momento ya. Ya les veo. Sí. Hasta eso, vemos la otra pregunta. Si es que lo hacen, a ver, déjame ver. Pongamos esto. ¿Sí saben pH, chicos? A ver, sería con base en el texto. Espérame un rato. No saben pH. A ver, el asma es una enfermedad que provoca la obstrucción. No tengo el... Bueno, en este ejercicio, Creo si que no esta está... es la que no es. En Ajá. este ejercicio lo que quiere decir en sí sería cuál sería la forma de que esta persona, déjame ver, pueda disminuir lo que sería eh, no sé cómo expresarme ahorita, déjame ver. Espérenme un momento, espérenme. Dejemos de ahí ya. Ya les voy a buscar luego y ya les pongo ya. Pero no, si no pierdo tiempo. Hagámoslo ya. Dice, con el sistema nervioso, completa el párrafo. El sistema nervioso autónomo tiene dos ramas, ¿sí? La división parasimpático-simpática que prepara el cuerpo para situaciones que requieren el estado de alerta o fuerza, como la reacción a tiempo de una persona para que un vaso de vidrio no caiga al suelo, mientras que la división simpático-parasimpática dirige las actividades de la digestión de los alimentos cuando el cuerpo se encuentra en estado de reposo, ya que en esta división se libera noradrenalina o acetilcolina en sus órganos blancos. ¿Cuál sería la respuesta?
La C. La C. A Ajá. ver. Modo raro, simpática. A ver, dices la C. Acordarás en no. ¿Otro que dé alguna otra opción? Yo digo la B. Ya, dice aquí su compañerita la D. ¿Nadie más? A ver, primero, les dice su estado de alerta y fuerza. ¿Sí? El estado de alerta y fuerza se da por la simpática. ¿Sí? Simpática. ¿Sí? Acá tenemos, ¿sí? Y lo que les dice acá, ¿no? Para el mantenimiento de la digestión, pongamos aquí, para el mantenimiento de la digestión, en ese caso, sería la parasimpática. Simpática. ¿Sí? Y para que se dé esto, dice, en los alimentos cuando el cuerpo se encuentra en estado de reposo, ya que en esta división se libera ¿qué? Se libera lo que era una hormona en la parasimpática y ¿cómo se llamaba? La acetilcolina. En la simpática que se liberaba la adrenalina. ¿Sí? Entonces tenemos ahí. ¿Sí? Entonces sería simpática, parasimpática y acetilcolina. Que la respuesta muy bien sería la C. ¿Sí? Ya chicos. Vamos a ver. ¿Sí? La anterior que me salté. Bueno, dice, con base en el texto identifique la razón que mejora la condición descrita cuando una persona tiene reflujo gastroesofágico. El contenido del estómago vuelve a pasar al esófago, irritando la mucosa, y se recomienda ingerir un vaso de agua con bicarbonato de sodio para aliviar el malestar. ¿Cuál sería? Para mejorar la condición descrita. Esto es bicarbonato de sodio, ¿no? Este compuesto de aquí se llama bicarbonato. Bicarbonato de sodio. ¿Sí? Dice, el bicarbonato de sodio reduce la concentración de iones de hidrógeno en el estómago. Y la otra dice, el bicarbonato de sodio aumenta la concentración de iones en el estómago. ¿Cuál sería la respuesta correcta? ¿Cuál piensan? Nada. La B. A. Ujú, ya, muy bien. Esto tienen que acordarse. No sé si a ustedes les ha dado lo que es una acidez en el estómago, ¿sí? En lo que es la acidez del estómago, ¿sí? Es porque, por ejemplo, comen lo que es limón con sal y o cualquier otro alimento que sea ácido, ¿sí? Y para reducir el ácido, ustedes consumen bicarbonato de sodio y este comienza a reducirse, ¿sí? El hidrógeno que se encuentra aquí, esta H más, este es del ion hidronio o hidrógeno. Este quiere decir que es ácido, ¿sí? Esto quiere decir que es ácido. Y cuando les pongan aquí en lugar de el H más, les ponen OH, este quiere decir que es una sustancia básica, ¿sí? Entonces dice, el bicarbonato de sodio en su estómago, si ustedes, cuando ustedes consumen o toman el bicarbonato de sodio, la función específica debe reducir la concentración de iones de qué? De hidrógeno o del ácido clorhídrico en su estómago, ¿sí? Muy bien, la respuesta sería la A, ¿sí? ¿Por qué? Porque si es que ustedes en lugar de tomar, digamos, bicarbonato de sodio y toman un poquito de limón puro, ¿sí? En lugar de aumentar, están ustedes, en lugar de reducir la acidez del estómago, los iones de hidrógeno, y ustedes toman lo que es el jugo de limón puro, ustedes están aumentando y les va a doler más, ¿sí? Entonces el bicarbonato de sodio lo que hace es reduce la acidez estomacal, ¿sí? Entonces tenemos ahí, ¿sí? Entonces eso no se olvida, ¿sí? Y cuando digo acidez estoy diciendo que serían los iones de ¿qué? De hidrógeno, ¿sí? No se olviden eso, ¿no? Entonces muy bien, la respuesta sería la A. ¿Sí? ¿Sí se entendió, chicos? ¿Preguntas? Sí. ¿Sí? Ya, muy bien. ¿Sí?
Yo les veo la otra, estoy pensando todavía. ¿Sí? La K. Dice la 6. Identifica una estructura que está afectada, perdón, de la neurona, que es causada, que causa, perdón, estoy ya cansado, que causa la enfermedad descrita en el texto. Alrededor de 2 millones de personas en todo el mundo presentan esclerosis múltiple, es una enfermedad del sistema nervioso central, en donde las fibras nerviosas pierden el recubrimiento. Esto es la palabra clave. Fibras nerviosas, donde las fibras nerviosas pierden su recubrimiento, ¿sí? En el cual está compuesto de proteínas y grasa, una otra palabra clave, que facilita la conducción de impulsos eléctricos desde y hacia el cerebro. En algunos casos, los primeros síntomas incluyen lo que es una sensación de pesadez o debilidad muscular, alteraciones sensitivas, visión doble, entre otros. ¿Cuál sería la estructura de la neurona que causa la enfermedad? Axones, dendritas, nodos de Ranvier y vainas de mielina. La de. Sí, la Ya, muy bien. ¿Sería? Dendritas. No, dendritas, no. de. Dendritas, No, ¿cuál es las la vainas función? de mielina. Sinapsis. ¿Sí? La sinapsis, no se olviden que es la conexión. ¿Sí? Y lo que es las dendritas no están formados por proteínas y grasas. ¿Sí? Lo que está formado por proteínas y grasa es las vainas de mielina. ¿Sí? ¿Se acuerdan que aquí estaba la neurona? ¿Sí? Digamos que esta es la neurona. Pa. Aquí, esto es la neurona. ¿Sí? Teníamos aquí lo que es la neurona. Esto es el cuerpo, este es el núcleo, ¿sí? Y estas eran las dendritas, ¿sí? Aquí se encuentra lo que es el axón, ¿sí? Ya dentro del axón lo que recubría, ¿sí? Aquí, aquí lo que recubría en el axón, ¿sí? No se puso del otro color. Lo que se recubría del axón eran las vainas de mielina, ¿sí? Las vainas de mielina que se encontraban aquí. ¿Y qué les dije? Si es que, por ejemplo, aquí tenía una vaina de mielina cortada y tenía poquitas proteínas o poquitas grasas, normalmente debe ir así, ¿no? La conexión de una. Pero aquí, como está dañado esto, comienza a cortarse y no se da bien lo que es la conexión o el paso eléctrico de toda la neurona, ¿sí? Entonces, por eso es que aquí dice son fibras nerviosas, ¿sí? Tenemos ahí. ¿Y qué son los nudos de Rambier? ¿Sí? Los nudos de Rambier son aquellos que conectan entre lo que es cada vaina de mielina, ¿sí? Entonces tenemos ahí. Ya, vamos al siguiente. Muy bien, la respuesta sería la D. Muy bien. A ver, acá. Ahí sí les doy lo que sería hormonas. Déjenme ir. ¿Sí? ¿Preguntas hasta aquí, chicos? Les voy a poner aquí. No, muy bien. A ver, 45. Ya, vamos a ver un poquito de hormonas. ¿Sí? A ver. Ya. A ver. Lo que son las hormonas, ¿sí? Las hormonas, como les dije, son sustancias químicas que se encuentran formadas porque el cerebro los manda. ¿Sí? Primero, estas se forman en la glándula. Todas estas hormonas se forman en la glándula pituitaria. Pituitaria. ¿Sí? Esta glándula pituitaria luego manda la orden a lo que es el hipotálamo. Hipotálamo. ¿Sí? Luego este hipotálamo manda una orden a lo que es la hipófisis. ¿Sí? Y esta hipófisis se divide en dos. ¿Sí? Se divide en neurohipófisis, y el otro se llama adenohipófisis. La neurohipófisis solamente se forman dos hormonas. En la adenohipófisis se forman lo que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hormonas. 7 pongamos, ¿ya? 7 hormonas, ¿sí? Entonces tenemos ahí. Y vamos a ver, ¿no? Entonces, tenemos la primera, ¿sí? Entonces aquí viene lo que es todo esto que les estoy viendo, es el hipotálamo. Y lo de abajo que parece aquí una lengüita, esto es la hipófisis. Lo de color amarillo es la neurohipófisis, lo de color rosado es de la adenohipófisis. En la neurohipófisis, acá les pongo la neuro,
hipófisis, se forman dos hormonas. La hormona ADH, ¿qué significa ADH? Les pongo aquí, ADH significa hormona antidiurética. ¿Sí? Esta hormona antidiurética, ¿cuál es la función? Regula la absorción de agua en su riñón, ¿sí? Esta se forma en lo que es del riñón, ¿sí? Es del órgano diana del riñón. Ahora, hay otra hormona que se llama oxitocina. Oxitocina. La oxitocina es la hormona que ayuda a la contracción, ¿sí? Que esta hormona que ayuda en la contracción se va a dar la contracción en dos zonas. En la parte de los pechos de la mujer, que sería la parte mamaria, la glándula mamaria, ¿sí? Que se llama la contracción mioepitelial, ¿sí? La contracción mioepitelial, ¿sí? Y la otra contracción es en el útero, ¿sí? En donde, ¿cuándo se da esto? En el momento del parto, ¿sí? Entonces tenemos ahí, ¿sí? Entonces, esas son dos hormonas importantes. Luego, ¿cuál tenemos? Tenemos la hormona de crecimiento, que se llama hormona somatotropina, que también se le denomina como GCH, ¿sí? Hormona de crecimiento. Si esta hormona no se forma, ¿sí? No va a haber el crecimiento ni de huesos, ni digamos, ni la formación de glucosa en el músculo, ni la elevación de lípidos en el tejido adiposo, ¿sí? Entonces, esta, ¿sí? Es la hormona de crecimiento. Y si es que no se forma, se da lo que es el enanismo, ¿sí? Entonces, tenemos ahí. La otra hormona se llama PRL, que se llama prolactina, ¿sí? ¿Cuál es la función de la prolactina? Síntesis o secreción láctea, formación de la leche materna, ¿sí? ¿En dónde se forma? En la glándula mamaria. La LH, ¿sí? La LH se llama luteinizante, ¿sí? Ya vamos a ver en la otra diapositiva que les puse, ¿no? Y la FSH se llama folículo estimulante, ¿sí? Entonces tenemos ahí. Ya vamos a ver sobre estas, ¿sí? Y vamos a la TSH. TSH, por ejemplo, cuando ustedes hacen exámenes de sangre y no saben por qué están enfermos, el médico les dice, hágase un examen de TSH. ¿Qué es TSH? La hormona de la tiroxina. Y es lo que les dije antes. ¿Cuál es la función de la hormona de la tiroxina? Regula, regula el metabolismo. Metabolismo. ¿Sí? También aquí hay una hormona que es TSH o la T3, que también regula en la parte de temperatura, ¿sí? Ahora, la ACTH, esta de aquí, pongamos acá arriba, ACTH, ¿sí? Esta hormona ACTH también se llama adrenocorticoides, ¿sí? Esta hormona de la ACTH, por si acaso, son aquellas hormonas que van a darse para que les genere fuerza. Aquí se forma la adrenalina, ¿no? ¿Sí? En la corteza suprarrenal es donde se da en el órgano la adrenalina y la otra es la noradrenalina, ¿sí? Tenemos ahí, ¿sí? Entonces, eso tenemos. Y por último, tenemos la hormona que ayuda a regular la glucosa, ¿sí? Que se llama insulina, ¿sí? Que regula la glucosa. ¿Pero para qué? Para que baje, regula para que baje la glucosa, ¿sí? ¿En dónde se forma la insulina? En el páncreas, ¿sí? Entonces tenemos ahí. Y ahorita, en la siguiente diapo, vemos la luteinizante y folículo estimulante, ¿sí? Entonces deben saberse todo lo que les dije ahorita y lo que les voy a decir luego, deben saberse hormona y función y también en dónde se da, ¿sí? Vamos a ver aquí y con esto ya acabaría esa parte. Me voy de largo con ustedes, ¿no? Por si acaso. En la otra parte, no sé si darles un poquito de química para ya introducirles también a química. Darles una hora de biología y una hora de química les voy a dar, ¿sí? Pero solo doy hasta las 6, ¿no?
Y luego ya viene Ronald, creo. Acá. Sigamos. Lo que es, ¿No perdón. era solo hasta las 5? Sí, sino que Ronald tuvo un problema. Tuvo un problema ahorita y me dijo que, que le, que le acolite con 1 hora que ya viene, me dijo. Ujú. Pero bueno, adelantamos un poco. Hágale más. Adelantamos un poco. Y si quieren les doy química. En la parte de química les adelanto un poquito de materia en la próxima hora. Ya. Acá. Ya. Ujú. Para no estar viendo solo biología porque hasta a mí ya me duele la cabeza. Ya. A ver, con esto acabo, ¿ya? ¿Ah? Con esto acabo. Espérame, aquí. Ya. La folícula Se verá, estimulante. Sebastián, si tu mamá te dice algo. A ver, silencio. Ahí sí. Lo que es la folícula estimulante, se le conoce que es una hormona de formación de gametos, ¿sí? Esta, esto forman gametos como cuáles son. ¿En qué órganos? ¿Sí? ¿En qué órganos se forman los gametos? Tenemos que es en el ovario y en los testículos. Pero ¿cuáles son los gametos también conocidos? En los ovarios son los óvulos, ¿sí? Y en los testículos son los espermatozoides. Espermatozoide. ¿Sí? Tenemos de ahí. ¿Sí? Entonces, preguntas que les tomaron anteriormente. Les dicen, hay un órgano que está mal formado o tiene un problema, digamos, o nació sin un ovario. ¿Y qué gameto es de que no se forma? Los óvulos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no se forma la hormona de llamada folículo estimulante. ¿Sí? Entonces tenemos ahí. Igualmente sucede con los testículos. Si es una persona que es infértil, ¿sí? Es debido a que tiene la ausencia de un órgano llamado como testículo. Luteinizante, ¿sí? Ayudan en las características fisiológicas por hormonas. Tenemos en el ovario y también tenemos en lo que es en los hombres en los testículos, ¿sí? Entonces, aquí, miren, en los ovarios, las mujeres tienen lo que es la progesterona y los estrógenos. ¿Cuál es la función? El ensanchamiento de caderas, el aumento de las glándulas mamarias y el aumento de la vellosidad, ¿sí? Púbica, ¿sí? Entonces tenemos que esto sucede en lo que son las características fisiológicas, ¿sí? Para que se distingan con los machos o los hombres, mejor dicho, ¿sí? Porque en los hombres se forma otra hormona y se llama testículos. Perdón, testosterona. En los testículos se forma la testosterona. Y estas se encargan de ensanchar ahora la espalda, vellosidad en la cara y también tenemos el engrosamiento de tono de voz, ¿sí? Entonces tenemos ahí, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las diferencias? Folículo estimulante y luteinizante. Folículo estimulante forma gametos, ¿sí? Óvulo o espermatozoide, óvulo por ovogénesis, espermatozoide por espermatogénesis. Luteinizante, ¿cuál es la función? Que les dan características, diferencias entre un hombre y una mujer, características fisiológicas. Ya les dije, progesterona, estrógenos, ovario, mujer, y testosterona en lo que son los hombres. ¿Sí? Entonces, eso tenemos de ahí. Descansemos 10 minutos, ¿sí? Y 5 y 5 se conectan al mismo link. ¿Sí, chicos? Ya.